Si no fuera por Jesús, ¿qué sería de nosotros? ¿O dónde estaríamos ahora? Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito Dios para siempre. Así como estamos de pie, vamos a orar y luego vamos a abrir la primera carta de Pedro. Buen Dios, agradecemos esta oportunidad y este tiempo que tú nos regalas en el propósito de atender el consejo sabio de tu palabra que nos ayuda en nuestro caminar contigo, Señor. Rogamos tu presencia, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Padre, y que Él se encargue de hacer su función, su trabajo, Señor, y que puedas usar tu palabra, Señor, para ubicarnos en la vida nuestra, Señor, y en lo que tenemos que hacer y vivir para gloria de tu santo nombre. Gracias, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de la primera carta de Pedro y vamos a leer dos versos del capítulo 1, verso 15 y verso 16. Vamos a hablar sobre santidad. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, todos juntos, porque escrito está, otra vez, porque escrito está. Muy bien, ocupe su lugar. Todo cristiano, todo creyente, amado hermano, pasa por dificultades. Las dificultades son parte de la vida cotidiana y nosotros debemos ser siempre obedientes a la palabra de Dios, puesto que confiamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro del Antiguo Testamento, el libro de Levítico es el libro de la santidad. El hombre que hiciere las cosas escritas en el libro, ese era santo. En el Nuevo Testamento, ser santo equivale a tener a Cristo como centro de nuestra vida y vivir así, de esa manera. Amén. La palabra santo significa puro o limpio. Eso es ser santo. Y limpio y puro a estas alturas, pues pocas personas. Pero en el principio, el primer hombre que Dios creó era así, era limpio y era puro. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, la Biblia dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios. Así como Dios es limpio, es puro, es santo. Bueno, el hombre no era santo porque todavía no era un pecador. Así que Dios hizo al hombre a su imagen. En la primera carta de los Corintios, capítulo 1 y verso 7, dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. Esta es la imagen que debió haber conservado el primer hombre llamado Adán. Dios lo puso en un lugar, vamos a decirlo así, sin pecado, sin manera de hacer lo malo, a menos que desobedecieran lo establecido por Dios. Y Dios buscaba del hombre una familia pura, una familia limpia, una familia santa. Eso era lo que Dios estaba buscando del hombre.
Eso lo vemos en Génesis 1 y 2. En el capítulo 3 del libro de Génesis hay otra historia. El hombre ya no podía cumplir lo que Dios demandaba o deseaba. Quiero que para ello vaya a Génesis capítulo 5, por favor. Y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, en la finalidad de que pudieran procrear. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Este es lo que Dios determinó y planeó, pero miren qué dice el verso 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo, como dice, a su semejanza y conforme a su imagen, ya no a la de Dios, sino a su semejanza de un hombre que en este caso había fallado al Señor. Claro, dicha situación no toma a Dios por sorpresa. Dios lo sabe todo y conoce al hombre. Después de un tiempo, Dios determina llamar a un hombre que se llama Abraham. ¿Sí? Y quiero que vayan a Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué cosa le dijo? Ok, le dijo, vete de tu tierra, sal de tu tierra, pero no solo de tu tierra, también de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Apártate, sepárate, conságrate, Abraham, yo te necesito. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el verso Dios, y haré de ti una nación grande. Si tú te separas de tu parentela y de tu tierra, de las costumbres aquellas, yo voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti un gran hombre y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y al engrandecer el nombre de Abraham, ¿qué sería? ¿Qué sería? No están leyendo la Biblia, ¿verdad? Ok. Serás bendición. Abraham sería bendición. Y eso que Dios le dijo a Abraham, así como Dios llamó a Abraham, Dios nos llamó a nosotros. ¿Para qué nos llamó? También para hacer algo especial a través de nosotros. Para que tú y yo seamos bendición. Bendición al mundo. Bendición primero a los nuestros, así como le dijo el Señor a los discípulos, sean testigos en Jerusalén. Y luego sean testigos en Samaria, ¿sí? En Judea, perdón, y luego en Samaria y finalmente a lo último de la tierra. Entonces Dios llama a Abraham para que sea bendición. Y mire cómo dice el verso 3, en la última parte. Y serán benditas en ti. Qué glorioso, qué promesa Dios le hace a Abraham. Y eso mismo Dios dice de ti. Dice que tú serás bendición a muchas familias, a las que están cercanas a ti y algunas que estarán lejanas, serán tocados por la influencia de la vida tuya si nos separamos, si nos apartamos, si consagramos la vida nuestra para Dios.
Eso se llama santidad en alguna manera. Amén. Entonces, esto es lo que Dios estaba buscando en la vida de Abraham. En esta expresión de que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, estamos incluidos nosotros, cada uno de los que hemos creído a la palabra del Señor. Ahora quiero que vaya al libro de Gálatas, por favor. Capítulo 3. Dice el verso 8, y la escritura o la palabra, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, desde que Dios llama a Abraham, ya nos tiene en mente a nosotros. Recuerde que Abraham es el inicio, vamos a decirlo así, de una nueva raza, la raza de los hebreos o la raza judía. Abraham era un hombre que adoraba al sol, la luna, a dioses ajenos y extraños a Dios. Pero Dios lo llama de allá, ¿sí? Para que sea bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, a partir de allí estamos incluidos usted y yo. Vuelvo a leer el 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Sí? Le dijo, ¿sabes qué, Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Allá dice las familias de la tierra, acá dice todas las naciones. No deja excluida ninguna. Se dice por ahí que el Señor Jesús va a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y de alguna manera el Evangelio ha permeado la faz de la tierra. Hay millones y millones de musulmanes que necesitan conocer a Cristo y otros grupos, pero los musulmanes son muy fuertes. No solo son muy fuertes como nación o en número, sino son fuertes también económicamente. Y son fuertes promoviendo lo que ellos creen. Por cuanto tienen mucho dinero, amado hermano, toman a una pareja, un matrimonio joven, y lo ponen en algún lugar para que aprenda su doctrina, y una vez que aprende su doctrina tiene que comunicarla a otras familias, y van ganando familias. Eso es extraordinario. Y de esa manera el Islam ha llenado gran parte del mundo. Debí haber investigado si aquí hay alguna mezquita, pero creo que sí hay. ¿Tú sabes, Cristian, acerca de que haya por aquí una mezquita? Pero sí hay de esta doctrina. Bueno, todas las religiones son buenas, pero no salvan las religiones. ¿Por qué son buenas las religiones? Porque ser religioso es hacerle bien a otras personas. Entonces, toda religión es buena, pero no salvan las religiones. El único que salva se llama Jesucristo, ¿sí? Y el único que hace santo al hombre es Jesús, el Hijo de Dios. Usted y yo no trabajamos para ser santos. Usted y yo somos santos por la gracia del Dios viviente. En otras palabras, usted y yo, según Dios, somos puros y somos limpios.
Y si nosotros entendemos eso, buscaremos no manchar nuestra vestidura de santidad, porque así nos mira Dios a través de sus ojos, por la gracia de Jesús derramada en nuestra vida. Entonces, así como Abraham, en él serían benditas todas las naciones, nosotros somos parte de esta gracia que Dios le diese a Abraham. Mire cómo dice ahora el verso 14, de allí mismo Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros que no conocíamos al Dios viviente, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, entonces, Dios, que dice en el 8 que había de justificar por la fe a los gentiles, la palabra justificar quiere decir santificar también, o apartar, o dedicar, o consagrar. ¿Para qué? Para un fin, para un propósito. Y este propósito que le fue dado a Abraham nos es dado a nosotros, de llevar las buenas nuevas de salvación. Israel falló, así Dios llamó a Abraham. Abraham fue fiel, pero después los judíos, los israelitas, fallaron en llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Cuál propósito? Evangelizar a las naciones o hacer proselitismo para que se volviesen judíos. Yo escribí aquí, así como llamó a Abraham, ahora nos elige a usted y a mí. ¿Qué tiene usted? ¿Por qué lo eligió a usted? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a la primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Y vamos a ver el verso 2. Pedro está hablándole a su audiencia y les dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, vuelvo a leer, ahora lo voy a leer a mi manera. Elegidos según la presencia de Dios Padre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si nos roció con la sangre de Jesucristo, nos limpió, nos purificó, nos santificó, para que podamos obedecerle. El hombre en sus propias fuerzas no puede obedecer a Dios. Falla en esto, confirmando este llamado de parte de Dios. Capítulo 2 de la primera de Pedro, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa, somos una nación limpia. No nos contaminamos con las demás personas, con las cosas de esta vida. Nosotros fuimos apartados y consagrados por Dios para un propósito. Por eso el Señor no permitía que el pueblo de Israel tuviese que emparentar con otras naciones. Los judíos debían de casarse entre los judíos. Y lo mismo sucede con el pueblo de Dios. Cuando no hay esta práctica,
y hay uniones mixtas, o creyente e inconverso, existen problemas, existen situaciones difíciles. Pero no solo eso, hay un sinnúmero de cosas que nosotros a veces como iglesia practicamos y que debemos separarnos de estas cosas porque Dios nos adquirió como un pueblo santo, como un pueblo especial, como un pueblo diferente. Amén. Verso 10. Recuerden que no terminamos la lectura. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo gracias al sacrificio de Cristo, gracias al llamado que Dios nos hizo, a la elección que hizo de nosotros. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que el Señor eligió un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, un pueblo que haría lo que Él desea que hagamos. Quiero que me escuche. El Evangelio de salvación que nos fue otorgado a nosotros es para vivir una vida bonita, de paz, de bendición, de gracia, de amor, de misericordia, de fe, de todas estas cosas, para poderla transmitir a los pueblos o a las gentes que no conocen a Cristo. Pero estamos en el mundo. Y el mundo nos envuelve en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en prácticas no agradables para con Dios. Lo que voy a decir, lo voy a decir porque yo lo viví. Hoy yo me dedico a predicar el Evangelio, pero en otro tiempo predicaba el Evangelio y trabajaba. Y con la gente que uno trabaja, pues ellos viven a su manera. Son mal hablados como ellos solos. Y les gusta contar chistes de colores. Imposible es que si usted esté cerca no lo oiga. Los va a escuchar porque usted se encuentra cerca. Y si se los festeja, sin que usted se dé cuenta, está rechazando al Señor, sin que lo note siquiera, ¿sí? Y si continúa en esa práctica, usted se va a dar cuenta que pronto se está quedando vacío. Una señorita consagrada a Dios, le estoy hablando de los años 80, del siglo pasado, para decir mejor dicho, ¿verdad? Esta señorita estaba consagrada a Dios, le gustaba buscar de Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Iba a la escuela y por lógica tenía compañeros de la escuela. Y sus compañeros le comenzaron a meter por los ojos, por los oídos y por todas partes al grupo Menudo. Ya creo que ni existe. Pues Menudo eran puros jóvenes, ¿verdad? Ok. Y este grupo cantaba un cántico que esta joven se aprendió porque se lo enseñaron sus amigas. Y mucho tiempo no lo cantó. Pero ella platica que un día no se dio cuenta cómo comenzó a cantar dicho canto. Y ella dice que mientras iba cantando el canto, cuando iba como a media canción, sintió
como si una paloma hubiera salido de su cuerpo. Dice, y de pronto me sentí triste, muy triste. Me sentí desesperada. Me sentí vacía completamente. ¿Qué había pasado? Simplemente cambió a Dios por un deseo que llegó a su corazón. Cambió a Dios. Un hombre caminó 6 años con Dios. Dios le permitió ver cosas tremendas y gloriosas en su vida. Pero a los 6 años, unas personas que él conocía lo fueron a buscar y se fue con ellos. Estas personas se drogaban. Y dijo este hombre, bueno, ¿y qué tiene de malo que una vez más pruebe la droga? Y dice que le dijo a Dios, Dios, con tu permiso, Señor, una vez más voy a drogarme, o sea, consciente, voluntario. Y dice que cuando entró la aguja en su vena, sintió que le arrancaron algo de adentro. Dijo, y desde entonces no tengo paz. Vivo una vida de desesperación. Vivo una vida angustiada porque no tengo paz. Quiero regresar y no puedo. Quiero volver a caminar con Dios y no puedo. Y yo le decía, sí puedes. Necesitas tomar una decisión. En serio. Tal vez tú quieres tener aquello que de principio tuviste. Ahora hay que trabajar para que Dios vuelva contigo. Entonces, nosotros somos un pueblo diferente. No somos un pueblo como el pueblo del mundo. Dios nos sacó de allá. Somos un pueblo propio de Dios y celoso. ¿Para qué, amados hermanos? Primera de Pedro 2:9, continuamos con nuestra lectura. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto nos llamó, esa es nuestra tarea, rescatar a aquellos que están perdidos. Hay que rescatarlos, no hay otra manera. Ahora, esta no es una tarea fácil, porque todos los que no tienen a Cristo están cautivos en las garras de Satán. Por lo tanto, tenemos una guerra, amado hermano. ¿Con quién? La Biblia se lo enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice con quién tenemos esta guerra. Porque usted, porque yo, porque todos nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado que menciona Marcos 5? El endemoniado gadareno. ¿Qué tenía en su cuerpo? ¿Qué tenía en su vida? Dice la Biblia que tenía una legión. Una legión pueden ser 6,000 o pueden ser 12,000. Tenía una legión. Yo no sé cuántos espíritus inmundos había en mi vida antes de que yo viniera a las plantas de Cristo, porque era ateo y en alguna forma había hecho pacto con el mal. Así que había muchos malos espíritus inmundos en la vida mía. Y Dios, en su sabiduría, usó a algunas personas, pero más que nada fue
redarguyendo mi vida paulatinamente. De pronto ver a un cristiano me inquietaba, hacía que me sintiera mal. ¿Qué tienen los cristianos que hace que el pecador se sienta mal? Pues nada más tiene al Señor Jesucristo. La santidad del Señor Jesús choca con el pecado del ser humano. Y uno se siente mal, se siente incómodo. Y si el cristiano viene de frente, pues uno se quisiera regresar para no tener que encontrarse con él. Pero como que también te da vergüenza y te acercas y te sientes humillado delante de esa persona que vive acorde con la palabra de Dios. Te sientes mal, hermano. Hay una guerra que la iglesia libra contra las fuerzas del mal. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Te voy a mostrar una tierra donde van a vivir tus descendientes. Pasan muchos años para que la nación comience a formarse y para colmo de males van a caer esclavos en Egipto. Pasado su tiempo, Dios determina sacarlos por medio de Moisés para llevarlos a una tierra de abundancia, una tierra de leche y miel, la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán estaba poblada de cananeos. No era una tierra que no tenía habitantes, estaba poblada de habitantes. Para poder estar en dicha tierra, ¿qué tuvieron que hacer? No los oigo. Tuvieron que pelear, tuvieron que guerrear, ¿sí? No estaba sola la tierra, la tuvieron que conquistar. Usted quiere conquistar a los suyos, tiene que pelear. No sé, tenga que pelear con la incredulidad. No sé si tenga que pelear con la indiferencia, con la apatía hacia las cosas de Dios. No sé si tenga que pelear con la duda, con la falta de fe de las gentes, con la dureza del corazón. Pero tiene que pelear, no podrá conquistar nada si no pelea. Y si pelea sin santidad, no ganará. Una casa dividida no puede prevalecer. Usted tiene que estar del lado de Dios para que Dios en su momento lo apoye y usted vea el poder de Dios fluyendo a favor de esas personas. Si no es así, solo comunicamos el evangelio. Pero como dice la parábola de las 4 tierras, caen en tierra dura. Viene el malo y les arrebata la palabra. O si cae entre espinos, vienen las aflicciones y no quieren saber nada del evangelio porque no hay el poder de la gracia de Dios en aquello que nosotros le comunicamos. Entonces tenemos una guerra, queridos hermanos. El pecado no nos permitirá conquistar a Satanás para poder libertar a los cautivos. El apóstol Pedro nos da un consejo. Vuelva al capítulo 2, por favor. Y versículo 11. Dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que son ustedes aquí en esta tierra, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso que no te permite ser bendición a los demás. Eso que a mí me gusta, pero que no me permite tener todo el poder del Espíritu Santo.
Entonces, Dios desea que tú y yo nos separemos de esas cosas que no son buenas porque no nos ayudan a nadie de nosotros. Esta es una realidad. El Señor quiere que tú y yo obedezcamos su palabra para que Dios pueda fluir a través de ti de una manera extraordinaria y gloriosa. Regrésese al capítulo 1 y vamos a ver el verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. O sea, no se adapten al sistema de este mundo o a la forma en que anteriormente vivían. No se adapten a ello, sino, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sean santos hoy, sean santos mañana, sean santos cada día, sean santos hasta que Cristo venga. Y ser santo, dije, el Señor ganó esa posición para nosotros. Pero yo debo conservar la posición que Él me dio. Si no la conservo, entonces yo soy una persona que conoce del Evangelio, pero que no vive el Evangelio. O que sabe qué es santidad, pero no practica la santidad. Y esto es un problema porque usted no podrá comunicar las buenas nuevas de salvación. Y qué lamentable es eso, ¿no? Entonces, como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Palabras, pensamientos, acciones, actitudes, seamos santos para Él, a fin de que el Dios de los cielos use la vida tuya. Amén. Ok. ¿Cómo logramos ser purificados o ser santos? Tenemos un conflicto nosotros los seres humanos con el sufrimiento, con las pruebas, con el dolor. Tenemos un problema. El Señor Jesús, dice la Biblia, que Él, afligido, no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero. La vocación de Jesús era sufrir. Y eso nos los transmite a nosotros, puesto que su vida está en nosotros. Y si entendemos eso, el sufrimiento, el dolor, las cosas malas, permiten que brillemos como el oro, que seamos puros, que seamos santos. Amén. Voy a terminar, voy a mencionar 2 versos más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pasar por la prueba no nos gusta, no nos apetece, no es nuestro deseo, pero Dios lo ve como una necesidad. Y cuando pasamos por la prueba y aprendemos de Él, entonces somos personas que se están conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que pasamos por esto? Mire cómo dice el verso 6. En lo cual ustedes se alegran cuando pasan por la prueba, ¿verdad? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto que nos
limpia y nos purifica, nos lleva a una cosa, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, hablando de Cristo. Qué curioso, cuando entramos en esta forma de trato de Dios, lo extraordinario es que lo comienzas a amar. Lo comienzas a amar. No sé en qué condición ustedes fueron alcanzados por Jesús. Pero cuando Dios lo cambia la vida de uno, y luego ves la vida del que no tiene a Cristo, te duele en tu corazón. Y vas y suplicas al Dios del cielo por esta vida. Le ruegas, lloras por esa persona. Porque Dios lo toque, lo transforme, lo cambie. Posiblemente te va a usar a ti o va a usar a otra gente. Lo extraordinario es que Dios lo va a hacer. Porque ya no soy yo, ya no somos nosotros, es el mismo Cristo que con lágrimas y súplicas está buscando la salvación de otras personas. Pero sin santidad esto no es posible. Necesitamos separarnos de lo que perjudica nuestra vida personal en la finalidad de alcanzar a otros. Bien, ser santo equivale a tener a Cristo como centro de mi vida. Eso es ser santo. Y para esto nos llamó el Señor. Si somos santos, podemos ser obedientes al propósito para el cual fuimos llamados. Somos el pueblo, somos la familia de Dios. Una familia que manifiesta que Dios es real por su estilo de vida, por su forma de conducirse cotidianamente. Somos su pueblo. Y de esa manera podremos rescatar a los que están cautivos a voluntad del enemigo. Si no vive en santidad, la guerra está perdida. No podremos tocar la vida de otros. No podremos echar a huir el enemigo de la vida de otros. Necesitamos ser santos, y Él nos da una razón, porque yo soy santo y procedemos de Él. Quiero que se ponga en pie. Si algo tiene que confesar a Jesús, es un asunto entre usted y Él, pero hágalo. Si usted gusta comprometerse, si usted quiere comprometerse a vivir una vida de santidad, tiene que saber que tiene que pagar un precio, tiene que tener una guerra. Y si usted solamente quiere los beneficios del Evangelio, bueno, el Dios del cielo es misericordioso y Él bendice tanto a unos como a otros. Él bendice a todo el mundo. Pero usted no disfrutará de la gloria y la gracia del Señor Jesús. Bien, si alguien está aquí y quiere a Jesús en su corazón, porque no tenga a Cristo en su corazón, yo lo invito para que junto conmigo haga esta oración. Los hermanos van a hacer la suya personal, pero usted haga conmigo esta oración si usted no tiene a Cristo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Y hemos escuchado que tú moriste en la cruz para que nosotros viniésemos a ser santos. El pueblo de Dios, los que Él llamó para su gloria y su honra. Yo quiero ser uno de ellos, Señor. Por amor de tu nombre, perdona todos mis pecados.
libera mi alma de condenación. Me arrepiento de toda maldad y pecado. Y reconozco que Jesús el Santo murió por mí en la cruz del Calvario. Y por la fe puesta en su nombre, Señor, vengo a ser hijo del Dios Altísimo. Soy parte de tu pueblo. Ayúdame a vivir en santidad y a caminar acorde con tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, todo ser humano que ha creído a tu palabra es probado, viene a ser afligido. Solo una cosa tú buscas, Dios, la santidad de su vida, Señor. El que pueda entregarte su voluntad, rendirse a ti, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, en la finalidad de que tú forjes la vida de Cristo, el hombre hecho a tu imagen y semejanza, el hombre santo, limpio y puro, Señor, el hombre que puede transmitir el beneficio de Dios a través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de su conducta, Señor, para que otros vean que Dios es bueno, que tiene misericordia y que también anhela abrazarlos a ellos con la salvación. Pero sé que tenemos un adversario, Señor, que pondrá delante de nosotros muchas distracciones para que no seamos lo que tú dices que nosotros somos, Señor. Un pueblo santo, un pueblo comprado con tu preciosa sangre, un pueblo, Señor, distinto y diferente, Señor, para anunciar las buenas nuevas de la salvación, para llevar el santo evangelio de Jesucristo, para proclamar que hay esperanza y libertad en aquel que murió en la cruz del Calvario. Gracias, muchas gracias, Padre justo, en el nombre maravilloso de Jesús. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para ver la gloria tuya, Señor, y la victoria cotidiana en nuestra vida. Ayúdanos, te necesitamos. Sin ti nada logramos, Señor. Sin ti nada podemos, Señor. Habita en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios eterno. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Si gusta, puede sentarse un segundo. Martes tenemos oración a las 6 de la tarde. El miércoles tenemos evangelismo en la colonia industrial a las 7 de la tarde. El viernes tenemos el estudio bíblico 6 p.m. El sábado tenemos culto de jóvenes, no sé a qué horas, ¿a las 4? ¿A las 6? Ah, a las 4 es el ensayo, ¿va? Ajá, a las 6. Domingo estamos aquí a las 10 de la mañana y 12 del día. Y queremos recordarles, no se olviden de reciclar periódico, plástico y aluminio. Si alguno de ustedes quiere bajar a las aguas bautismales, estamos teniendo pláticas el domingo, el día de hoy, 11:30 hasta las 12:10. Y queremos recordarles, no dejen de orar y de leer su Biblia, porque de estas cosas
se agrada a Dios y usted puede llegar a ser más sabio para la salvación. Es bueno que puedan leer y orar. Eso nos impulsará a servirle en la manera que Él busca y desea. Bien, pueden quedarse sentados, si quieren ponerse de pie, asunto de cada quien. Vamos a ser despedidos. Amado Dios, damos gracias por este tiempo que pasamos aquí en este lugar. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por amarnos como tú lo haces, Señor, y por ayudarnos en todas las cosas por hacer. Ya cantamos, alabamos tu nombre y escuchamos tu palabra. Ahora, Señor, vamos a ir a nuestros hogares. Rogamos y confiamos que la bendición de Dios el Padre, el amor de Jesucristo el Hijo y la presencia y participación de tu Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de nosotros. De esta manera, Señor, despídenos en paz de cada uno de los hermanos y llévenos con su bendición a nuestros hogares. Lo rogamos por Jesucristo, Rey de Reyes y Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor